Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a interpretar gráficas del desplazamiento de una onda en función de su posición y del tiempo. Interpretación gráfica de una onda. El desplazamiento de las ondas se puede representar gráficamente en función de la distancia y en función del tiempo. Gráfica de una onda. Gráfica en función de la distancia. En este tipo de gráfica se representa la amplitud de las oscilaciones frente a la distancia recorrida por una onda. Como las ondas se propagan, obtenemos una magnitud que describe cómo se estira en el espacio la onda, por lo que podemos hallar la longitud de onda, lambda. En esta gráfica observamos el eje Y en centímetros y el eje X en centímetros. Y aquí la distancia entre cresta y cresta, que es la longitud de onda. Gráfica en función del tiempo. En este tipo de gráficas podemos analizar el ritmo al que se produce el movimiento. Esta gráfica representa la posición según transcurre el tiempo. Por lo tanto, se puede averiguar el periodo y la frecuencia. En la gráfica observamos en el eje Y centímetros y en el eje X tiempo en segundos. Y la línea morada indica el periodo, el tiempo que dura una oscilación. Gráfica en función de la distancia. En las siguientes gráficas vamos a obtener el valor de longitud de onda. Imaginen que tenemos una onda en el agua y que se ve así. Y graficamos la altura vertical de esta onda de agua como una función de su posición. Digamos que ustedes están caminando por la playa y ven que llega una onda de agua que se dirige hacia la orilla. Puede ver que la onda se mueve. En la realidad, las ondas en el océano no se ven exactamente así, pero es la forma matemática más sencilla para describir el movimiento de una onda. Longitud de onda es la distancia que hay entre cresta y cresta. Ejemplo número 1. Observamos la gráfica. En el eje Y está en centímetros y en el eje X en centímetros. Entonces, vamos a analizar. La escala está 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vamos a tomar un punto de una cresta que está en 8 y vamos a tomar el otro punto que es 16. Hacemos la resta, 16 menos 8 centímetros y eso nos da 8 centímetros. Por lo tanto, lambda es 8 centímetros. Longitud de onda. También se puede definir como la distancia que recorre una onda en una oscilación. Observamos en esta gráfica en el eje X en centímetros. Tenemos el punto 5 centímetros y el otro punto de la cresta 9 centímetros. Hacemos la resta, 9 menos 5, ¿cuánto es? 4 centímetros. Por lo tanto, la longitud de onda en esta gráfica es 4 centímetros. Número 3. Observamos en la gráfica que una cresta está en el punto 0.5 metros y la otra cresta está a 2.5 metros. Por lo tanto, hacemos una resta. 2.5 metros menos 0.5 metros, esto nos da un valor de 2 metros. La longitud de onda del ejemplo 3 es de 2 metros. Aquí observamos una longitud de onda corta corresponde a una frecuencia alta. En el ejemplo número 4, observemos que una de las crestas está a 2 metros y la otra cresta está en 12 metros. Hacemos la resta, 12 metros menos 2 y esto nos da un valor de 10 metros. Por lo tanto, la longitud de onda del ejemplo 4 es de 10 metros.
Una longitud de onda larga corresponde a una frecuencia baja. Por lo tanto, podemos decir que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia de la onda. Otra característica, la amplitud. Amplitud es la distancia entre la cresta y el eje de referencia y la podemos obtener en las gráficas. En el ejemplo 1, en el eje X están metros y en el eje Y están metros. La amplitud se ubica en el eje Y. Aquí, la máxima altura de esa cresta es 4 metros y esa es la amplitud de la onda. Por lo tanto, también se puede decir que la intensidad de una onda depende de la amplitud al cuadrado. Ejemplo número 2. Tenemos en la gráfica en el eje Y metros y en el eje X en metros. La parte más alta de nuestra cresta es 2 metros y esa es la amplitud de la onda. La amplitud también es una medida de la energía que tiene una onda. Ejemplo número 3. Observamos que la gráfica llega hasta 5 metros en el eje Y esa es la amplitud. Cuanto mayor sea la amplitud de la onda, mayor será su intensidad. Ejemplo número 4. Tenemos que la amplitud de esta onda es 1. Cuanto menor sea la amplitud de la onda, menor será su intensidad. La energía es proporcional al cuadrado de la amplitud. Vamos a ver gráfica en función del tiempo. En la siguiente gráfica vamos a obtener el valor del periodo. Las siguientes gráficas representan la posición de una onda según transcurre el tiempo, por lo que podemos averiguar el periodo. Recordemos que periodo es el tiempo que utiliza la onda en realizar una oscilación. En este ejemplo tenemos una oscilación, dura 1 segundo. En esta gráfica, ejemplo número 1, observemos en el eje X está tiempo en segundos y en el eje Y está en metros. Aquí vamos a ver la medida en metros que es la amplitud y es 1 metro. Ahora vamos a ver el periodo. Revisemos una oscilación. ¿Cuánto tiempo? Tenemos una oscilación de 0 a 4. El periodo es 4 segundos. Ejemplo número 2. Tenemos en la gráfica 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la onda está pasando por 1.9 segundos. Entonces el periodo es 1.9 segundos. Ejemplo número 3. Veamos una oscilación en qué punto está pasando. El eje X está 0, 2, 3, 4. Una oscilación, en este caso, es de 4 segundos. Tenemos 1.9 segundos de periodo y en el ejemplo 3, 4.0 segundos. Ejemplo número 4. Tenemos la gráfica que tiene una oscilación y dura realizando una oscilación 5 segundos. Ejemplo número 5. Miremos una oscilación. Está pasando por 1.1. Por lo tanto, el periodo es 1.1 segundo. Frecuencia. Ahora vamos a analizar la frecuencia de dos maneras. La primera, se puede tomar como el inverso del periodo. Frecuencia es 1 dividido periodo.
1 dividido, el periodo en esta gráfica es de 2 segundos. 1 dividido 2 segundos. Y esto nos da un valor de 0.5 Hz. Ahora vamos a tomar gráficamente. Observemos una oscilación. Una oscilación dura 2 segundos o podemos analizar dos oscilaciones 4 segundos. Esto nos da un valor también de 0.5 Hz. Vamos a ver la velocidad de propagación. Si ya tenemos longitud de onda o ya tenemos el periodo o tenemos la frecuencia, ya podemos hallar la velocidad de propagación de onda. Miremos el ejemplo número 1. De acuerdo a la gráfica elongación versus tiempo, ¿cuál es el valor de la amplitud, el periodo y la velocidad de la onda si la longitud de la onda es 8 metros? Datos. Tenemos longitud de onda 8 metros. Incógnita. Amplitud, periodo y velocidad. De la gráfica obtenemos amplitud, lo más alto que llega a la cresta, que son 2 metros. Y el periodo, observemos una oscilación, ¿cuántos segundos dura? Entonces una oscilación tiene 4 segundos. Entonces podemos hallar la velocidad de propagación reemplazando los datos en la ecuación. Velocidad es igual a lambda dividido periodo. Entonces reemplazamos 8 metros, que es lambda, y dividimos en 4 segundos, que es el periodo. 8 dividido 4 nos da 2 metros por segundo. Ejemplo número 2. De acuerdo a la gráfica elongación versus tiempo, ¿cuál es el valor de la amplitud, la frecuencia y la velocidad de la onda si la longitud de la onda es 10 metros? Datos. Tenemos longitud de la onda que son 10 metros. ¿Qué vamos a averiguar? Amplitud, frecuencia y velocidad. De la gráfica obtenemos amplitud hasta lo más alto que llega a una cresta, 4 metros. Ese es el valor de la amplitud. Ahora periodo. Podemos ver cuánto dura una oscilación, 4 segundos. Y hallamos la frecuencia. El inverso del periodo es 1 dividido 4 y esto nos da 0.25 Hz. Entonces ya podemos hallar la velocidad reemplazando los datos en la ecuación. Tomemos esta ecuación. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Entonces, longitud de onda 10 metros y lo multiplicamos por la frecuencia que nos dio 0.525 Hz. Hacemos la multiplicación y eso nos da 2.5 metros por segundo. Les deseo muchos éxitos.